Los contenidos, posturas o posiciones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes lo emiten y no reflejan necesariamente la posición u opinión de la Asociación Nacional de Locutores de México. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Comenzamos la semana muy fría aquí en la Ciudad de México. Amanecimos con 2 grados centígrados, 2 grados. Así es que esto es Locutores, el poder de la voz, de la Asociación Nacional de Locutores y su servidora Marta Valero, por el derecho de hablar con apego al derecho. Agradecer a nuestra presidenta Rosalía Buaún Sánchez las facilidades prestadas para la realización de este programa y al excelentísimo, buenísimo Caimán Carlos Báez, que está detrás del cristal, apoyándonos siempre, un gran talento también que tenemos por acá en la asociación. Y bueno, pues el invitado del día de hoy también es otro gran talento, por supuesto, y se los voy a ir mencionando. Y pues síganos, compartan la transmisión. Este programa se hace todos los lunes en punto de las 12 del mediodía, se transmite aquí en Facebook y se transmite aquí en YouTube, en las líneas oficiales de la Asociación Nacional de Locutores de México. Repito, mi nombre es Marta Valero, así es que síganme también a mí en redes sociales, estoy como Marta Valero Locutora en todas, para que me busquen y hagamos más grande esta comunidad de locutores y conocer más acerca del mundo de la voz. Así es que el invitado de hoy es Carlos Bau. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación, fundador de la Cuevau, Centro Internacional de Formación de Artistas de la Voz, actor, locutor profesional y productor. Comenzó su carrera a los 6 años como locutor infantil de CONAFE. A la misma edad incursionó en el teatro con distintas puestas en escena en el Museo de las Ciencias Universum de la UNAM. Ha viajado por Latinoamérica a festivales culturales como actor y productor de la compañía teatral Teoquitlistli, México. Inició como locutora en cabina a los 15 años de edad en la red estatal de Hidalgo Radio, llegando con su primer programa a mantenerse 9 años al aire de manera ininterrumpida. Ha colaborado como productor y locutor en programas de radio y en diferentes estaciones en el estado de Hidalgo. En 2007 fue galardonado con el Premio Nacional de Locución con la medalla pura de Córdoba, que otorga precisamente a la Asociación Nacional de Locutores de México. De 2007 a 2013 colaboró en Noticieros Televisa como reportero, realizador, postproductor y copy. Fue corresponsal de noticias en el estado de Hidalgo por parte de Grupo Imagen del 2010 al 2013. En 2015, en conjunto con emprendedores hidalguenses, fundó la empresa integral Render Multimedios, la cual se especializa en publicidad y comunicación. En 2017 fundó la Cuevau, un estudio y agencia que ahora es un centro internacional de formación que aloja y prepara a profesionales de la voz de diferentes partes del mundo. Como locutor, ha sido voz comercial e institucional de marcas como Coca-Cola, Nestlé, Instituto Federal de Telecomunicaciones, Helados Holanda, Walmart, La Salle, Huawei, Hoteles City Express, Fisher Price, Telcel, Bimbo, Gillette, Gobierno de México, DoorDash, entre muchas otras más. Como actor ha colaborado en producciones teatrales nacionales e internacionales, así como series televisivas para México y Estados Unidos. Actualmente, Carlos Bau se encuentra activo como locutor publicitario, prestando su voz a grandes marcas. Es creador de contenido fabuloso y ofrece charlas y conferencias, así como entrenamiento de la voz para Latinoamérica y parte de Europa. Y hoy está aquí con nosotros Carlos Bau desde Barcelona. El día de hoy está por aquí. Así es que, mi carísimo Carlos, hello, ¿cómo están? bienvenido. Ay, muchas gracias, gracias Martita por esta bienvenida, por esta semblanza y pues nada, por la invitación. Estoy muy contento de que me hayas invitado. Muchas gracias. Aplausos para ti, amigo, porque ahorita, por ejemplo, te encuentras en Barcelona, pero Sí. porque andas en el mundo compartiendo tu talento y eso es maravilloso. Sí, ahora me agarraron en esta parte del mundo.
Andamos dando entrenamientos de la voz por todos lados prácticamente y pues sí, expandiendo esto y lo que significa precisamente el poder de la voz, que no nada más es una cuestión de trabajo, sino ya es una cuestión personal, humana, esta parte de la comunicación, de la expresividad. Eso es lo que compartimos porque no importa de qué país seamos o de qué parte del mundo seamos, el tener conciencia de esto, el trabajarlo, el desarrollarlo es sumamente importante, ¿no? Totalmente, Carlos, y me da gusto, pero yo quiero comenzar como siempre les digo, yo quiero conocer a ese Carlos de pequeñito, cuando sus papás lo llevaron a tomar talleres, eras muy inquieto o de plano, tus papás creo que son maestros los dos, Sí, ¿verdad? sí, así es. Entonces, Ah, muy bien. Hizo la tarea, Martita, hice bien. la tarea, me gusta estudiar a los invitados, es parte de. Muchas gracias. Sí, mira, pues todo comenzó cuando yo era muy pequeñito, por ahí de los 5 o 6 años más o menos, y justamente mis papás, como bien lo dices, son maestros y ellos eran los que me llevaban a los castings, a las audiciones, a las audiciones sobre todo de las obras de teatro que había, uno que otro comercial por ahí, me tocó audicionar, ahí participar. Y fue así, ¿eh? Fue así porque mis papás son muy, mi mamá es educadora y mi papá es maestro de primaria, pero siempre Wow. les gustaba, sí, justo siempre les gustaba como armar la obra de teatro, que grabar ahí, hacer algo, armar algo con sus alumnos. Y bueno, yo fui como por ahí el experimento, siempre me aventaron ahí, siempre me alentaron a hacer eso y así fue que empezó. Y la verdad es que como o sea, no me molestaba, al contrario, yo me divertía mucho haciendo eso pues ya a la larga y ya más adelante y más grande dije, bueno, creo que, digo, si puedo trabajar de esto, ganar dinero de esto y aparte hacer lo que más me gusta o lo que me hace feliz, pues qué mejor, ¿no? Entonces Pero así fue que padrísimo. empezó. Padrísimo, ¿no, Carlos? Porque empezar a hacer teatro tan niño, creo que eso te ayudó, te involucró muchísimo a toda la parte, todo el trabajo que vienes realizando a lo largo de los años. Sí, 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 la verdad es que, como lo decía ahorita al principio, esta parte de la expresividad, esta parte de comunicar, de ser como muy empáticos, de ser asertivos en lo que se dice y en lo que se proyecta, pues desde muy pequeño me lo empezaron a estimular en ese sentido, ¿no? Entonces el teatro a mí me ayudó que, si bien la verdad al principio empecé con solamente siendo árbol uno, que a ver, ve, párate ahí y ahí quédate. Así empecé, la verdad. Me gustaba estar en el escenario y a la vez también empecé haciendo lo que eran audiocuentos, bueno, audiolibros. Eso Ujú. fue lo primerito que hice de locución y la verdad es que era muy divertido, es muy divertido, pero en ese entonces yo lo veía como un juego muy, muy, muy divertido, el yo, valga la expresión, jugar y después escuchar mi voz que de pronto estaba ahí, salía de una bocina y decía, mira qué bonito, qué lindo, qué divertido. Eso significaba muchas cosas, ¿eh? Porque aquí a lo mejor lo cuento todo muy, muy padre, muy lindo, pero en el momento cuando uno está pequeño y lo toma así, a veces se Ujú. sale del guión, a veces se pone a jugar nada más. Y a mí en ese entonces todavía grabábamos con carrete, con cinta. Ajá. Entonces nos equivocábamos y el Sí. productor o director era, esperen, 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 y era cortar, pegar, y uno como niño, pues eso no le importa. O sea, sí era complejo, pero para mí era muy divertido. Claro, y aparte eras niño y luego estabas a lo mejor grabando con varios niños, me imagino. Sí, sí, justo. Entonces, pues, obviamente estaban jugando y a la vez estaban forjando un futuro. Sí, totalmente, totalmente. Todavía por ahí conservo un par de amigos de aquel entonces que se Ajá. dedican ahí a la locución, sobre todo a la locución radiofónica, pero todos Ujú. los demás, la verdad es que les perdí la pista, pero sí, de que nos gustaba hacer eso, nos gustaba porque realmente era un juego en ese Claro. entonces. ¿Y qué referente de la época te inspiró más en ese entonces? O a la par, lo que veías en televisión, lo que escuchabas en radio. Uy, mira, mira, creo que eso no me lo habían preguntado. Referente en ese momento, uy, en ese Ujú. momento yo creo que no tenía tantos referentes, em, bueno, que estuviera consciente de que Ajá. este es mi referente. Lo que sí me acuerdo que en ese entonces yo escuchaba mucho,
audiolibros o audiocuentos de Disney. Ok. De Disney. Desde la Y campanita, sí, bueno, ¿no? eran, me acuerdo que eran unos de color rosa, o sea, estaban ilustrados y tú ponías el cassette en ese entonces y lo escuchabas. Y a mí me Ajá. gustaba mucho la voz del genio de Mm, Aladín, ¿no? Del señor Trujo. Entonces, él, yo creo que fue de los primeros que logré identificar porque dije, mira, la voz del genio de Aladín es el mismo de la voz de Hades, de Hércules, ¿no? Ahí ajá. no lo hacía tan consciente, pero tenía como esa referencia. Yo decía, mira, me gusta cómo lo hace, cómo se escucha, cómo es divertido. Y en ese entonces pudiera ser como mi primera gran referencia. Ya después, más grande, ya tuve más, pero yo creo que esa fue de las primeras que logré identificar y que me gustaba mucho hacer eso, porque yo sentía que estaba como haciendo lo mismo. O sea, yo Ajá. consumía los audiocuentos y a la vez que yo grababa decía, mira, es como hacer lo mismo. Y sí, realmente estaba haciendo lo mismo, pero insisto, era un juego nada más. Claro, por supuesto era un juego y no sabías. Y de ahí hay una brecha en lo que sigues en la primaria, la secundaria. A los 15 es cuando llegas ya a ser locutor. Sí, ya más grande, bueno, estuvimos como por ahí, yo creo que haciendo unas 2, 3 temporadas, que fueron como unos 3 años más o menos, haciendo los audiolibros Ok. y después le paré un poco, o sea, no por gusto, sino porque se acabó el proyecto y me Ajá. habían estado invitando a hacer radio y todo, pero por lo mismo, como tú comentas, que yo estaba en la escuela y estaba estudiando, pues no se daban como los tiempos hasta que ya un poquito más grande, por ahí de la preparatoria, me dijeron, oye, bueno, hay audición para un proyecto, si quieres entrarle, éntrale. Y dije, bueno, voy a audicionar. No, la verdad, audicioné sin esperar nada y de ahí se convirtieron en casi 10 Wow. años de estar en radio, de estar al aire todas las semanas. Eso me tocó hacerlo en Hidalgo, en el estado de Hidalgo, en México, y la verdad es que muy bien, muy bien. Hacer radio pública tiene cosas muy bellas. Es diferente, por supuesto, al hacer locución radiofónica comercial y aprendí muchísimo. Entonces, sí, ahí empezó la parte de la radio formal. Oye, ¿y cómo llegaste ahí? ¿Hubo un casting? ¿Cómo fue? Platícanos la historia. Sí, fue un casting, fue una audición y la verdad es que el que me llevó a esa audición y a ese casting fue mi papá, que mi papá me dijo, oye, hay una audición del proyecto, que eran los mismos productores y directores de lo que yo había hecho de niño. Ujú. Entonces me dijeron, bueno, igual y quién sabe, digo, ya unos años después, a veces ya no es lo mismo, y sí, evidentemente no era lo mismo, pero las mismas ganas, la curiosidad yo la tenía y digo, como anécdota curiosa, Ajá. íbamos al casting y justo antes de llegar al casting, por ahí íbamos en el auto, mi papá y yo, y de pronto nos chocaron. Ay. Nos chocaron y mi papá fue así como de, bueno, bájate y camínale. Y porque yo no sabía ni dónde era el casting. O sea, mi papá era el que me llevaba. Entonces me Ajá. dijo, pues camínale, ahí es en la casa número tal y bueno, ahí en el Que estudio. Dios te bendiga. Sí, ajá, y yo me quedo aquí resolviendo tú. Y entonces, como que eso me sacó de onda un poquito, ¿sabes? Claro. Estaba como yo no sabía ni qué hacer y ya llegué y sí estaba como entre choqueado y como no estaba concentrado, para nada estaba concentrado. Y fue como Claro. de, a ver, aquí está el texto, léelo. Por ahí pasó otra persona que después fue mi compañero en el radio y me dijeron, a ver, interactúen, comenten, lo típico, ¿no? Presenten una canción, una nota, hablen de algún tema, improvisen, etcétera, un invitado. En eso consistía más o menos el casting. Y a la semana, fue como la semana de, bueno, pues quedaste, empezamos tal día. Yo, bueno, pues ya sí, ya sí. Entonces, desde aquel entonces empecé a combinar la escuela con el trabajo de locución ya en forma. Ujú. Pues claro, por supuesto. ¿Y qué habilidades desarrollaste desde niño para estar preparado realmente? O sea, ¿fue toda la parte del teatro
¿crees que el teatro te ayudó todo en general para poder desarrollar toda esta parte? Sí, seguro. Sí, 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 seguro. Y actualmente cuando alguien me pregunta o me dice, oye, ¿cómo le hago para mejorar mi técnica de locución, ya sea en cabina o ya sea para hacer locución comercial o inclusive para el doblaje? Ujú, Yo siempre les recomiendo estudiar actuación. Digo, ya más grande me ajá, metí a estudiar actuación. Yo estudié en la Casa del Teatro, allá en Coyoacán. ujú. Y sí, justo, o sea, a mí me cambió todo. Primero empecé de manera empírica, la verdad. Se fue desarrollando por cómo yo lo veía, por cómo me decían justo ya estando en el teatro. Y cuando lo estudié, muchas cosas tuvieron sentido. Ya le puse nombre a cada cosa que hacía o que yo había visto, pero que también no tenía como un rumbo, ¿sabes? Entonces yo creo que la preparación y el estudiar, el tener una preparación actoral, definitivamente funciona y es básica, fundamental para el trabajo de la locución. Por ahí tengo un amigo colombiano que me decía, es que ya somos como comunicactores, ¿no? Ya somos comunicactores y tenemos que enfocarnos mucho en la parte de la actuación, de qué es lo que comunicas, cómo te ves, qué es lo que quieres decir y cómo quieres hacer sentir a la otra persona, ¿no? Con tu voz, con tu expresión, con todo eso. Sí, totalmente, porque a final de cuentas, para hacer una locución, tienes que meterte en el papel de que eres el locutor en ese momento, que tienes radioescuchas, en un comercial, ¿no? Igual, entender el texto y así, ¿no? Creo que cada parte de las muchas ramas de la locución es parte de. Sí, funciona para todo, no importa a qué te dediques. Es más, yo te lo diría así, nosotros lo estamos llevando a lo que nos dedicamos, ¿no? Que es la locución, pero no importa si eres maestro, si tienes a lo mejor trato, te dedicas a las ventas, si tienes trato con un cliente o algo así, te funciona también estudiar actuación. Eso te Ujú, vuelve consciente de tu cuerpo, trabajas muy desde el interior y a lo mejor uno dice, eh, alguien que tal vez no esté tan empapado de esta información, diría, bueno, estudiar actuaciones para salir en el teatro, para salir en la televisión o algo por el estilo. No, el estudiar actuación, el estudiar locución te lleva a rascarle ahí a tu interior en cuanto a lo que sientes, en cuanto a qué tanto conoces tu cuerpo, tu rostro, tu respiración, que eso es fundamental. Y me ha pasado, como entreno voces en todo el mundo, me he encontrado con gente que decía, uy, yo no sabía, yo nada más quería salir en el radio, yo nada más quería hacer comerciales, no sabía que ajá. le tenía que rascar tanto al interior de uno mismo, ¿no? Y eso resulta hasta cierto punto terapéutico. Yo no soy terapeuta para nada en lo absoluto, pero resulta catártico para muchos este descubrimiento de lo que significa interiorizar para poder comunicar de manera asertiva, ¿no? O correcta, de alguna manera. Totalmente, tener una muy buena proyección de voz y no nada más, como también siempre es clásico, ¿no? Que la gente cree que tiene buena voz o tiene buena voz y ya con eso ya soy Ujú. locutor o cualquier cosa. No todo tiene como cualquier escuela, como cualquier licenciatura, cualquier Sí. cosa que estudies, tiene que tener un proceso, tienes que, por ejemplo, ahí luego veo en vivos en TikTok y de repente le ponen, oye, ¿cómo obtuviste esa voz? ¿Cómo ya llegaste a tener esa voz, no? Entonces, digo, obviamente también es parte, que es un regalo del de allá arriba que nos dio, ¿no? Es nuestro regalo, pero aparte educarla, ¿no? Sí, sí, yo creo, estoy seguro de que no hay buenas ni malas voces. Hay Ujú, voces educadas, ¿no? así es. Hay voces que se entrenan, hay voces que se estudian, personas que trabajan esa parte y de ahí desarrollan, pues, la habilidad, ¿no? O la expertise. Ujú, Pero sin duda la parte de la preparación va a hacer la diferencia. Hay gente que nace y tiene una voz privilegiada porque con solo escucharlo dices o escucharla sí. dices, wow, increíble, ¿no? Pudiera ser o es locutor. Y ya Ujú, vemos personas como yo que si me escuchan de primera no saben que me dedico a la locución, ¿no? Que tal vez nuestro camino fue más de trabajar, de estudiar,
de la técnica, de la preparación, de la educación. Y yo creo que únicamente, como dices, basarse en el talento, Ujú. a la larga no alcanza, ¿eh? A la larga no alcanza. Si tienes el talento, tal vez vas a llegar un poco más rápido o va a ser más fácil de alguna manera, ¿no? Pero, pero no, la preparación es el 95%. Lo demás yo creo que es talento. Ujú. Totalmente. Después de que ya estuviste entonces ahí, ¿cuántos años estuviste entonces ahí en la radio de ahí de Hidalgo? En la radio de Hidalgo casi 10, Wow. poquito menos, 9 y ahí, y justo cuando ¿Estabas diario? bueno, es que el horario del programa fue cambiando. Ajá. Estuvimos primero todos los fines de semana, después unos días entre semana, después diario. Fue cambiando, pero fueron 9 años y cachito de estar al aire ininterrumpidos. Y justo por ahí del 2007, uy, no manches, ya van a ser 20 años ahora que lo pienso. Sí, Por ahí sí. del 2007 tuve el honor de que la Asociación Nacional de Locutores de México me diera Ujú. un galardón que guardo con muchísimo cariño, porque aparte la producción súper lindos, a mí no me avisaron ni me dijeron nada, nada más fue como de, ¿qué crees? Hay un premio súper lindo y me acuerdo que me tocó recibirlo con gente que yo admiraba mucho de la radio, admiro mucho de la radio desde entonces, y la verdad es que fue súper, súper, súper lindo y de ahí lo guardo, como te decía, con mucho cariño y también a Rosalía, a todos los que estaban desde ese entonces, los que están ahora también los guardo con mucho cariño. Cuando nos vemos, nos saludamos y la verdad es que fue un momento muy, muy especial que yo a la edad que tenía en ese entonces fue como algo increíble y que me ayudó y que me animó a seguir Te trabajando motivó. sí, por Ujú. supuesto. Totalmente, algo que no me lo esperaba, ¿no? La producción por ahí había metido a concursar, el programa y todo, pero yo no sabía. Entonces, cuando quedamos fue una fiesta. Sí, Sí, sí. porque hay que meter en los programas a concurso y Ujú. ya de ahí se decide, obviamente hay un jurado y el jurado decide quiénes son los ganadores. A mí me tocó este año, amigo, en Ah, febrero. mira, pues Sí, felicidades, sí, me felicidades, tocó el Premio guau. Nacional de Locución este año también, entonces, Mira. padrísimo, padrísimo. Oye, y la parte también ya de reportero en Televisa, yo creo que fue complicado también y también fueron varios años que estuviste ahí, ¿no? Sí, en Televisa me aventé 7 años, si no por ahí tengo mal el cálculo, me aventé 7 años. Igual, ahí fue donde yo creo que me aventaría a decir que más aprendí. Todo lo que hago Ajá, ahora, todo lo que aplico ahora, ahí fue donde más aprendí. La verdad es que conmigo se portaron súper buena onda siempre, 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 siempre me impulsaron y ahí hice de todo, ¿eh? Ahí hice de todo, desde locución hasta escribir, hacer copies, redacción de estilo. Ahí entrevistas. empecé entrevistas, sí, entrevisté a artistas, políticos, a muchísima gente, hay muchísima gente. Ahí es donde yo creo que empecé a agarrar, como decimos en México, empecé a agarrar callo. Ahí se Ajá, empezaron a hacer las tablas en muchos sentidos y a la par estaba yo entrando a la universidad. Aprendí muchas cosas, por ejemplo, la edición, que ahora yo les ujú, agradezco un montón, esa parte de editar foto, video, audio, el agarrar una claro. cámara, ahí fue donde yo aprendí y pues nada, creo que esa parte también funciona para la locución, ¿sabes? Y hoy en día es importante el que por lo menos tengamos la capacidad, los locutores, de agarrar la computadora o el teléfono o la tableta y editarle ahí un poquito, aunque sea, ¿no? Creo que hoy es básico, fundamental, tanto como para la generación de contenido, como para la entrega de un audio, ¿no? Que en radio o en locución publicitaria es súper común o en doblaje también. Ahí edítale tantito y mándalo y digo, tampoco es ser unos expertos, pero sí ya es necesario que podamos tener un nivel básico de edición todos, en general todos, ¿no? Pero en locución, en medios, en comunicación, eso es fundamental. Y ahí lo aprendí a base de esfuerzo, de mucho Así es. Y me esfuerzo. imagino que de alguno que otro error por ahí, porque Uy, no sabemos, nacemos aprendiendo. por supuesto, no, por supuesto. Y ahí también empecé como muchos empiezan,
que yo era el pedestal humano. O sea, yo lo único que hacía, te juro, lo único que hacía yo era detener el micrófono. Yo nada más estaba ahí, así empecé. Había una persona que hacía la entrevista y yo nada más estaba ahí. Estaba el camarógrafo y yo. Mi única función empezó siendo ahí El pedestal pedestal humano humano. y terminé ahí haciendo reportajes. Después pasé a Grupo Imagen, Exacto. que ahí fue donde ya me hice corresponsal de noticias. No estuve mucho tiempo y no porque no me gustara, sino porque estaba pesadísimo. La verdad es que el ser, digo, mis respetos, tengo muchos amigos en el periodismo y mis respetos para los que son corresponsales, porque es un trabajo impresionante, impresionante. Yo con los que tengo mucha relación, pues sí son los de Ciudad de México, los de Hidalgo, que son con los que más yo conozco, y híjole, es un trabajo arduo y que a veces medio injusto por muchas razones, ¿no? Pero peligroso luego a veces se vuelve, Claro. pero bueno, yo por eso no dije, no, creo que y yo respeto mucho, pero no es que me quiera dedicar todo el tiempo y la verdad es que solamente me aventé 2 años y dije ya hasta aquí. Salí por la puerta de enfrente porque sí dije, no, a ver, si me voy bien, pero sí, Claro. no, o sea, no, era complejo y como yo al momento, yo estaba terminando la universidad, dije, uy, o la universidad o el trabajo y todo, entonces justo dije, no, mejor voy a dejarlo por la paz porque sí estaba Claro. súper, súper complejo, pero sí es un trabajo muy, muy lindo y todo mi respeto y admiración a todos los que se dedican al periodismo de cualquier manera, mis respetos. No, así es. ¿Y de ahí qué siguió, mi Carlos? De ahí, eh, pues como ya llevaba mucho tiempo en esta parte del periodismo y había estado combinando mucho el estudio con el trabajo, dije, después de estudiar, me voy a dedicar nada más a trabajar, porque ahí había como la idea de querer hacer que la maestría, que ahí el posgrado y todo, pero dije, uy, pues no. Bueno, punto importante es que cuando yo estaba en la universidad, empecé a prepararme, porque de pronto, ahí para quienes no sabían la historia, de pronto haciendo radio, una amiga me dijo, oye, vamos a hacer un comercial, y no sé si te quieras apuntar al casting. Dije, bueno, por ahí había grabado algunos comerciales, pero así, o sea, en la radio, ¿no? No, que no es como cuando te pasan ahí la pauta y tú como locutor ahí tienes que hacerlo, grabarlo ahí en el radio, a que ya Ajá. haces un trabajo de locución comercial Ya, específico para una ya. marca un poco más grande, ¿no? No es lo mismo. Entonces, entré al casting y me dijeron, bueno, pues quedaste. Yo sin tener tanta técnica, ¿eh? Yo sin tener tanta, tenía, Sencillito, mi Carlos. espera, no, espera. No, se combinaron muchas cosas, pero yo sin saberle mucho, o sea, tenía experiencia, pero para locución comercial no tenía tanta, ¿eh? Entonces yo hice la audición y quedé. Y ustedes van a decir, qué bonito, qué padre, qué lindo, ¡Bravo! que dar a la primera, pero no fue tan bonito porque como justo lo comento, no tenía tanta experiencia y sí me di varios topes con la pared porque dije, uy, aquí cómo es, uy, aquí qué hago, aquí. Entonces no sabía muchas cosas. Sin embargo, bueno, se sacó el trabajo, salió bien. Yo sufrí porque sí no estaba fácil. En ese momento no sabía muchas cosas. ¿Qué comercial era? Era un comercial, ahí te va, Ajá. bueno, es que en realidad no, empecé con un comercial que era para el cubo, así se llama, el cubo de consomate de Nestlé, Ajá. Sí, sí, así. sí. Sí, sí lo Entonces, ubico. Sí lo es, ubico. ese fue mi primer comercial. Ajá. Lo que vino después fue algo extraordinario, que la verdad tampoco me lo esperaba, que fue como la gente de Nestlé dijo, oye, nos gustó, queremos que hagas más. Y entonces me convertí en una de las voces oficiales de Nestlé que grababa un montón de cosas. Y entonces
El punto primero de lo que les comentaba de esto, de lo que sucedió, fue que cuando yo recibí por ahí el pago de ese comercial, dije, ah, caray, está padre, está bonita la locución comercial, ¿no? Está O sea, bonito. está muy bonito la locución comercial y cuánto tiempo me tardé en hacer. Entonces, la verdad, a mí me gusta mucho platicar esto porque todo recae a la parte del autoconocimiento y de la preparación, ¿no? Cuando vi que le iba bien a una locutora o locutor comercial, dije, y me gustó lo que estaba haciendo, aunque se me hizo súper difícil en ese momento porque no tenía preparación, mi pensamiento fue, me voy a preparar, me voy a preparar. Y eso fue por ahí a la mitad de la universidad. Cuando yo salgo de la universidad ya tenía algunos entrenamientos, algunos cursos, algunas escuelas que ya había estado de locución, de doblaje, de actuación, todo eso. Y dije, me voy a dedicar a esto, me voy a dedicar a esto. En el Inter, en lo que yo lograba dedicarme al 100% a la locución publicitaria, tuve la oportunidad de que, por ejemplo, en La Salle, que yo a la comunidad lasallista la guardo con muchísimo cariño, tengo muchos amigos, ellos fueron los primeros que dijeron, ah, mira, Carlos está libre, jalémoslo. Entonces hice muchas cosas para La Salle, Ciudad de México, para La Salle de Pachuca, de muchos lados y empezamos a hacer un área de comunicación, por ejemplo, en La Salle Pachuca, muy, muy bonita, muy linda, muy robusta, muy creativa. En fin, me tocó hacer como entrar de catedrático universitario también. Para ese entonces, pues ya lo que había vivido en Televisa, en Grupo Imagen, lo que llevaba haciendo de radio y todo, me dio un poquito de experiencia para empezar a hacer, y ya con mi título universitario y todo, ya pude empezar a dar clases en ese sentido. Y también por ahí me invitaron a trabajar a distintos puestos de gobierno que tenían que ver con o puestos públicos que tenían que ver con la comunicación, con la organización, con el marketing y todo eso. Y entonces en ese inter fue que yo pues probé, la verdad, probé el trabajo de oficina. Déjame Sí, decirte, sí, Martita, que el sí. trabajo de oficina no es tanto lo mío, no es como tanto sentarme y así, no me encanta, no me encanta y siento que no es lo mío. Pero bueno, lo probé, me gustó en lo que yo me afianzaba, en lo que yo me seguía preparando y en lo que seguía acumulando y haciendo, lo digo con el mejor de los sentidos, ¿no? Claro. Acumulando marcas, acumulando experiencia, preparación y es bien lindo, y eso yo se lo digo mucho a mis alumnos, es bien lindo cuando tú tienes tu trabajo, tal vez tu trabajo, como decimos en México, Godín, que es ir Oficial. a la Sí. oficina, ajá. Es bien lindo cuando tienes ese trabajo y estás haciendo locución y de pronto dices, uy, ya no me da como, o sea, ¿qué hago, no? Porque ya llega un momento en donde o tienes que decidir por el tiempo, por lo que te pagan y todo eso, y fue cuando dije, bueno, a ver, creo que ha llegado el momento de De justo dejar el dedicarme. mundo godín. Sí, dejar el mundo Godín y dedicarme a esto y bien, o sea, la verdad es que desde entonces, y ahí fue donde empecé a hacer lo que decías al principio en la presentación, la Cuevau, hacer la agencia, todo esto, y la verdad, gracias a Dios y gracias al trabajo de un equipo que tengo, que la verdad es de gente súper talentosa, ha crecido todo esto poco a poco, paso a paso, y la verdad es que todo muy bien, no me quejo. Excelente. ¿Y la Cueva Aula tienes allá en Hidalgo? Físicamente, sí, tengo un estudio muy pequeñito, prácticamente es un home studio, ajá, Ajá. pero está muy bien adecuado para que la gente vaya, nos visite, mucha gente graba desde allá y está muy cómodo, la verdad. Físicamente está en Ujú. Pachuca, pero esta parte de la preparación de lo que nosotros ofrecemos, pues prácticamente, bueno, lo que tratamos es de tener la opción en línea, Ujú. que eso es lo que ahorita estamos haciendo como más fuerte, la preparación en línea, que tenemos alumnos, hemos tenido muchos alumnos de Estados Unidos, de Perú, de Argentina, de Colombia, de Ecuador, de Chile, de Venezuela también,
gente latina de acá, de España también. Tenemos de todas partes del mundo, lo cual nos llevó a partir del año pasado a justo visitar estos lugares, Sí. ya con algunos con una invitación, otros, la verdad, mucha gente que yo estoy bien agradecido, que es súper cariñosa conmigo en las redes sociales y que me ha invitado a sus países, y yo pues voy a compartirles lo que puedo y de lo que sé, ¿no? Que es de la voz, y nos ha ido muy bien, nos ha ido muy bien en ese sentido. Entonces, como te decía, nosotros tenemos entrenamientos online y tenemos entrenamientos presenciales en diferentes partes del mundo ya. Así es, y ahorita hay que mencionar lo que estás en Barcelona, precisamente haciendo lo propio. Cerraste el año estando también en Madrid, Barcelona, Chile. O sea, yo te pierdo la pista, o sea, de repente es, ¿dónde está Carlos Bau? Ya no sé Sí, ni dónde andas. sí, la verdad es que cerramos el año pasado con todo. Tuvimos una gira importante que por ahí se interrumpió a la mitad del año, pero empezamos con Ecuador, por ahí eh, igual íbamos a ir a Colombia, pero una u otra cosa no se dio. Y terminamos con Argentina, Hacia Argentina. después Ajá, Chile, y ahora acá en Barcelona. Sí, también por ahí ahí nada más fui de paseo a Madrid, pero también la idea es hacer algo en Madrid. Y pues nada, eso. Ahí por ahí alguien me decía, bueno, pero en España, ¿qué? Si el acento, el ajá, doblaje, la locución es distinta. Sí, de hecho en todas partes es diferente a lo que, por claro. ejemplo, nosotros concebimos en México. Y algo bien interesante es no nada más cómo se hace locución, sino cómo funciona el negocio, que es algo Ujú, bien distinto, ¿no? ¿Cuánto gana un locutor o una locutora, por ejemplo, en México? ¿Y cuánto gana un locutor o una locutora en España o en Argentina? Eso es algo bien interesante claro. que nos ponemos a platicar entre colegas y entre la gente que se quiere dedicar a esto. Y en España ocurre un fenómeno que no es desconocido para nadie. Acá hay muchísimos latinos, muchísimos latinos. Entonces venimos como a cubrir esa parte de un latino para los latinos acá en España. Y pues nada, eso, que si bien hay mucha gente también de España que está muy interesada en cómo se trabaja en Latinoamérica o en América, obviamente los más o nuestro público al que estamos dirigidos acá en España es a los latinos en España. Ujú. Así es. Oye, y un tema que a mí siempre me tiene mucha duda, ¿el acento neutro realmente existe? Que hay países que dicen, es que nosotros lo tenemos neutro, es que nosotros, o sea, sácame de dudas, por favor. Mira, el acento neutro depende desde qué punto de vista lo decimos, o sea, de que existe, más bien se considera, no es que exista o no exista, sino que se considera. El acento neutro, nosotros los mexicanos, sobre todo los mexicanos que somos del centro, no, digamos que ese es el considerado acento neutro. Ujú. Que como sea, Ok. nosotros tenemos un cantadito, tenemos un acento súper marcado, eh, que por ejemplo acá luego me escuchan hablar y a los 2 segundos, claro, mexicano, por supuesto, Sí. mexicano, ¿no? Entonces no hay pierde, no hay pierde. Pero ¿por qué se usa? Bueno, tiene diferentes vértices esto, ¿no? Pero Ujú, principalmente se usa porque nosotros pronunciamos todos los fonemas, es decir, todos exacto. los sonidos, Ujú, digamos que como dicta el manual, no voy a decir correctamente, sino como dicta el manual, ¿no? Entonces nosotros no nos comemos letras, por así decirlo, no nos comemos sonidos o no los cambiamos, ¿no? Hay gente que lo cambia y no por otra cosa, sino por una cuestión de acento, por una cuestión de costumbre. Ujú. ajá, Entonces, por eso se hace mucho el doblaje o la locución de México para toda Latinoamérica. Ujú. Es por eso que existe o surge el acento neutro, además de una cuestión de negocio, que eso es real. ujú, Es más, sale mejor, es más asequible el hacer una producción para toda Latinoamérica que una producción por cada para país. acá. También eso es real y no tiene nada de malo decirlo. Así es como funciona el negocio. Sin embargo, lo que es Argentina, lo que es Chile, lo que es Perú, hace sus propias producciones
hace su propia locución porque también lo bueno, para nosotros sería como tropicalizarlo, pero para ellos es localizarlo, ¿no? O sea, es realmente local, con su acento. Es difícil a veces encontrar, por ejemplo, hablando de publicidad, algo que tenga ahí mucho acento neutro, generalmente va con acento de la región. Sin embargo, nosotros, los que trabajamos con el acento neutro, tenemos un plus porque podemos llegar a más partes, ¿no? Entonces, lo que hace justo sobre todo Centro y Sudamérica, es trabajar con el acento neutro para tener posibilidades de llegar a más países, ¿no? Para ampliar su rango de trabajo. Es por eso que se considera o se trabaja con el acento neutro, no por otra cosa, sino porque es más entendible o más digerible para más Ujú. personas, ¿no? Ujú. Así es. Pues mira, no me quiero escapar aquí. Dice aquí Saraí Villarreal, dice qué emoción. También Alma Angelina, resiliente, wow, lo super admiro. Yo también. Ay, y, saludos. aquí, entonces hay más comentarios también, pero la gente que esté conectada, compartan la transmisión de verdad. Si no pueden Sí. verlo completo, se queda aquí en Facebook, se queda en YouTube, yo lo comparto para que vean la verdad esta trayectoria, también esta parte de conocer más a Carlos, porque creo que también, Carlos, la parte también de ser hijo de papás docentes, también te facilita a ti esa parte de tener ese amor por ayudar y por enseñar. Fíjate que yo creo que sí. Yo creo que sí, porque mis papás conmigo siempre fueron. Yo tengo un hermano menor, y con Ajá. con mi hermano y conmigo siempre fueron como muy lúdicos, siempre nos llevaban como a hacer cositas, siempre nos ponían o sea, nos tienen todavía, ¿no? Mucha paciencia, nos tienen todavía mucha paciencia, son muy así, y sí, creo que no lo hicieron siento yo, con el afán de que yo me dedicara también a dar clases o a compartir, pero siempre ellos me enseñaron la importancia de prepararse. Ujú. Claro. Más allá de la educación tradicional, la parte de prepararse como sea. Si a ti te gusta algo, no sé, si a ti te gusta, no sé, hacer pasteles o te gustaría aprender a hacer pasteles, pues prepárate, estúdiale o vele cómo se hacen y hasta que lo perfecciones. Entonces, fue un poco a lo que nos han orillado a mi hermano y a mí. Y pues nada, eso seguramente lo obtuve porque son maestros, y yo creo que en estos tiempos para ser maestro tienes que tener mucha vocación porque si no Sí, es complejo. sí, totalmente. ¿Y cuál es el reto que has encontrado también ahora que vas a varios lados, lo que hablábamos del acento Ujú, neutro? ¿Qué has aprendido tú también que nos los puedas compartir? Por ejemplo, a nosotros los mexicanos, ¿qué ujú. has traído de cada país? Así, cositas de quien tú me digas. O sea, ¿qué has aprendido tú de todo lo demás alrededor del mundo en cuestión de la voz? Uy, muchísimas cosas. Primero que, como les decía, el negocio es distinto. El negocio es distinto, y en México somos privilegiados. En México, saben, para los que nos están viendo y escuchando, que no han trabajado, que no son de México, eh, nosotros tenemos un privilegio, y lo digo con, con el buen sentido, de que en Ajá, México trabajamos por el sistema de agencia, ¿sabes? Sobre todo la locución publicitaria, el doblaje, ¿no? Las casas productoras, todo esto. Y está más formalizado, más formalizado el trabajo. Entonces, si bien es un intermediario, pues vela interés. por tus intereses y te cuida, ¿no? Te cuida, y hacemos un trabajo en equipo. Eso le da más formalidad, eso le da un poco más de dignificar el trabajo, y los pagos son mejores, ¿no? En el resto de Latinoamérica hay más informalidad en el trabajo, se presta a que a lo mejor existan eh, pues malas prácticas, en el sentido de que se tardan luego mucho en pagar o pagan lo que quieren. Entonces nuestros colegas centroamericanos o sudamericanos sufren por eso,
¿no? Sufren en esa parte y eso es algo de lo que me encontré, que yo ya sabía, pero que ya lo viví más de cerca Ajá, y de cómo es que trabajan ellos, que es súper interesante. Eso en ese sentido, ¿no? En la parte del negocio. En la otra ajá, parte, pues fíjate que la parte de la percepción y del oído de lo que tienen los demás es bien, bien importante, ¿no? Porque si bien acá en México, y yo hablo de la publicidad y hablo de la locución comercial mucho porque es como que es mi especialidad y es lo que más me gusta, ¿no? Entonces, en esta parte, si en México trabajamos con muchas emociones, trabajamos con un vaivén de emociones, en otros lados no tanto, ¿no? En otros ok. lados no tanto, en otros países es con que suene bonito, ya ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, que suene a voz del locutor. No, no siempre, pero nosotros trabajamos con una parte más actoral y en otros países con que suene bonito y esté bien dicho, ya, ¿no? Entonces me encontré con esa diferencia, ¿no? Con esa diferencia muy, muy grande que unos lo trabajan. Y la parte del acento neutro que, que, que también a muchos les interesa, te decía, y nos tienen de referencia a los mexicanos con una muy buena referencia para poder trabajar el acento neutro, que hoy en día eso abre muchas puertas a un artista de la voz. Así es, pues mira, aquí ya te siguen escribiendo, dice Saraí Villarreal, dice, sí es un gran maestro, gracias a Carlos, yo me enamoré de mi locución, súper paciente y comprensivo. Y también nos pone Alma Angelina otra vez, dice, y los estoy escuchando en mi aula. Ah, mira, sí, 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 yo ya. Un saludo a Almita y a Sara, que a Sara le di clases por ahí de locución. Y Almita, bueno, es que te digo, en redes sociales se ha hecho una comunidad Sí, súper linda, súper grande. Y pues nada, ellas siempre andan. Tengo muchos amigos y amigas de todos lados que siempre están al pendiente de lo que hacemos, de los videos, de las fotos, de los sí. cursos, de todo lo que hago en redes siempre están al pendiente, entonces les mando un saludo y un abrazo. Así es, Carlos, porque me encantan tus videos también, porque sabes que obviamente son rápidos, concisos, o sea, breves, o sea, todo lo que tiene que tener y que tienes que atraer en esos segundos lo haces tú perfectamente. Pues ni tan perfecto, ni tan perfecto. Todo ha sido como todo en la vida, a prueba y error, a prueba y error. Ya llevo unos cuantos años también haciendo contenido y esto se sigue perfeccionando, Se sigue Ajá. perfeccionando, lo sigo trabajando, hay cosas que resultan, otras que no. Y a la fecha, ya ves, con esto del algoritmo, con esto de que van cambiando las redes, eh, que es una evolución constante, pues tenemos que ir innovando, tenemos que ir también con las tendencias, tenemos que ir con un montón de cosas y también aprendiendo, aprendiendo de eso porque también es un canal muy, muy importante en lo personal para con la gente que, que es parte de mi comunidad y para la gente que tal vez le interesaría esta parte de la voz. Entonces Por es supuesto. importante. Oye, Carlos, ¿algún proyecto que tengas en mente que todavía no hayas realizado, que te gustaría hacer? ¿Algo por ahí que esté en el tintero? Pi un proyecto, pues mira, ahorita estoy, o sea, con los proyectos que tengo, estoy muy contento, estoy muy, muy, muy contento. Esta parte de cerrar muy bien y de hacer más robusto este centro de entrenamiento que nosotros le llamamos de alto rendimiento para artistas de la voz, que es justo captar nuevas voces, entrenarlas y ayudarles a que tomen como su camino y a la gente que ya se dedica a esto, compartirles un poco de la técnica, un poquito de mi experiencia para ayudar a pulir. Y pues nada, yo creo que con este proyecto que es como el más grande y ambicioso que tengo, que es como tratar de cerrar esto y de formalizar esto, no quiero hacer como una escuela más de locución, sino un centro donde realmente se le apoye y sea integral a los artistas de la voz. O sea, no es una escuela, es
funciona como agencia, funciona así como centro de formación, pero también tiene planes para seguir y ayudar a las carreras de las y los artistas de la voz de todos lados. O sea, no nada más tenemos mexicanos, tenemos gente de Chile, de Argentina, de Panamá también, que está dentro con nosotros en nuestro banco de voces, entrenando con nosotros. Tenemos mucha gente de Perú, en fin. Entonces, este proyecto es el que ahorita me tiene como ahí enfocado, además de mis marcas y además de mis locuciones. También, por supuesto, lo ando combinando porque me tengo que mantener vigente. ¿Sabes? Claro. Me tengo que mantener vigente y todo lo que va cambiando, ahora también con la parte de la inteligencia artificial, de todo lo que viene, trato de estar a la vanguardia para también esa parte compartirlo con la gente que confía en mí para entrenar su voz. Así es. ¿Y qué opinas precisamente de la inteligencia artificial? ¿Cuál es tu punto de vista? Uy, es como súper amplio, ¿eh? Es súper, súper amplio, pero en resumidas cuentas, Ujú. yo no estoy en contra de la inteligencia artificial, estoy en contra del mal uso de la inteligencia artificial. Eso sí, eso sí, yo siento que el problema no es la inteligencia artificial. Para quienes no tienen contexto, pues hay mucha gente que nos dedicamos a la locución o a ser artistas de la voz y que a lo mejor en algún momento em, se han sentido amenazados, ¿no? Ha sido, se siente como que el trabajo se va a acabar. Y esta es una pregunta que me hacen recurrentemente en redes sociales. Oye, ¿y qué sientes que ya se va a acabar tu trabajo ahora con la inteligencia artificial? Yo no siento que se vaya a acabar, al contrario, va a evolucionar, eso sí, y creo que nos podemos apoyar mucho y puede ser una gran herramienta para nosotros los artistas de la voz. Sin embargo, el problema y el tema es la regulación, ¿no? Ujú. Es la regulación y mientras esté controlado y esté regulado, creo que no va a haber ningún problema, creo que le podemos sacar mucho provecho, puede ser un gran aliado a la inteligencia artificial, pero el tema ahí es justo el mal uso, ¿no? Que Exacto. conocemos muchos casos de colegas que les han robado la voz, que les han clonado la voz, que se han hecho pasar por eso y ya después rebasa la parte del trabajo, ¿no? Ya se vuelve un tema de seguridad, ya se vuelve un tema ahora con los datos biométricos, es un tema Ajá. súper, súper sensible que se tiene que regular, que ya se han hecho varias cosas, ya se están tomando cartas en el asunto. México ha hecho lo propio, ya en varios lados se están moviendo, se están legislando, y en fin, pero no, no, o sea, no es nada negativo, no es para nada, yo lo veo como algo malo, todo lo contrario, simplemente hay que usarlo y saberlo usar con responsabilidad. Así es. Carlitos, ¿cómo quieres ser recordado? Uy, ¿cómo quiero ser recordado? Ay, no sé. Eh, Me agarraste en curva con eso. Pues no sé, pues feliz. O sea, que alguien diga, el Carlos Bau era feliz. Así, nada Eso, más. guau. Aquí vuelve a decir Almita, dice, dígale a Bau que gracias a seguirlo ya no me da miedo conducir los eventos de mi escuelita, ¿eh? Ahí está. Mira, qué linda. Un abrazo, Almita. Sí, sí, Eso. sí se puede, La seguridad. motivación, yo creo que sabes que también, Carlos, eres el ejemplo porque transmites esa parte de seguridad, de confianza, de la proyección de la voz, como le venimos diciendo. Entonces, creo que a través de la pantalla lo transmites, pero perfecto. Entonces, creo que la gente, aunque no sea profesional de la voz, por supuesto va a ser tu seguidor. Los que somos Ujú, profesionales de la voz, por supuesto también te vamos a seguir. Y tu trabajo ahí está, y ahí se refleja todo lo que has hecho, gracias. Carlos. Muchas Sí. gracias. Pues no, muchas gracias. Gracias por las flores y por la buena onda que desde antes de que empezáramos el live estábamos platicando. Muchas gracias. No, pues, No. ¿qué te digo? Yo feliz. La verdad es que encontré justo en las redes la manera de hacer amigos también. O sea, de Ujú. hacer una comunidad que la verdad yo no, o sea, no estaba en el plan, no fue algo planeado, pero fue creciendo y como te decía, y por ejemplo, en esta parte, digo, hablo mucho de que visitamos los países para dar cursos, para dar entrenamientos, pero no vamos a países al azar. Ujú. Ujú. Los escogemos porque ahí hacemos amigos, porque ahí hay gente que me sigue,
gente que está súper linda, que está al pendiente de lo que yo hago. Y digo, bueno, vayamos a ese lugar a dar un curso, a un entrenamiento para que vean en vivo y a todo color cómo es entrenar la voz, ¿no? Entonces, esta comunidad ha crecido bastante y yo estoy súper contento y muy agradecido con toda la gente que, como les decía, tira súper buena vibra. Uno que otro que no, Claro, por pero supuesto. son los menos, son los menos. Y Exacto. también es necesario también uno que otro que no para ahí abrir conversaciones interesantes, pero bien Eso. agradecido. Oye, Carlitos, para despedirnos, porque ya se nos vino el tiempo encima, Sí. pues quiero que dejes un mensaje para los que vayan a ver a nuestra presidenta, a todos los que vayan a ver el programa. Quiero que nos dejes un mensaje. Uy, que sean, que, híjoles, les puedo decir un montón de cosas, pero lo que se me viene ahorita a la mente es que sean conscientes del poder de su voz. Ujú. La voz es el vehículo de las emociones. Entonces, si uno está conectado con sus emociones, si uno es consciente de su voz, de su cuerpo, de sus emociones, va a poder comunicar con asertividad, va a poder comunicar lo que uno quiere comunicar, ¿no? Y eso les va a cambiar la vida. Ujú. A lo mejor ahorita no sé, a algunos no les hará sentido lo que les acabo de decir, pero cuando te abres a tal vez no sé, meterte a un cursito de locución, no Ujú. conmigo, con quien sea, ¿no? A que te abras, a que puedas expresarte o a que trabajes el poder de tu voz, la vida les va a cambiar. E insisto, no es porque se vayan a dedicar a la locución, simplemente con tomarse un tallercito, un cursito de locución, les cambia la vida porque todo comunica, la voz es el vehículo de las emociones y cuando uno logra comunicar de manera efectiva y asertiva las emociones, la vida cambia. Entonces, en pocas palabras, entren en su voz. Eso. Carlitos, te manda a saludar Patricia Cortés Melo, dice saludos a Bau. Saludos a Patti. Un Así saludote, es. muchas Tus gracias. redes sociales para que la gente te siga viendo si tiene interés en estar en tus cursos, tus contactos, por Sí, favor. sí, bueno, en Instagram, Carlos Bau, está muy, muy fácil. En TikTok también Carlos Miguel Bau y en Facebook Carlos Bau Locutor, está muy fácil. Ahí con que lo pongan en el buscador Carlos Bau y ahí ya les va a salir todo, la página, lacuevabau.com. Ahí también pueden revisar un poquito de lo que hacemos. Perfecto. Pues Carlos, te mando un abrazo hasta Barcelona. Muchas gracias, Marta. Pues yo feliz, encantado de haber platicado contigo. Muchas gracias a ti, a la Asociación Nacional de Locutores de México, a Rosalía. Muchísimas gracias por este espacio y me siento súper honrado de haber podido platicar contigo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Pues te mando ya cuando esté todas las cosas, te las Sí, envío. Muchas gracias de verdad por haber estado aquí. gracias. Para mí fue un honor. Soy tu fan, lo tengo que volver a decir. Te agradezco Muchas mucho gracias. porque una vez te mandé yo un mensaje si me podías mandar el tabulador y para los locutores si me lo mandaste, porque luego no te pagan o te pagan muy mal. Entonces, Sí, hay que, hay que, hay que darle ese plus a nuestro trabajo, ¿no? claro, sí, dignificar sobre todo Exactamente, esa es la y, palabra. ajá, y ponerle el valor Exacto, que tiene. Ujú, así es. justo. Pues muchas Muchas gracias. gracias al Caimán que anda atrás de ahí de la pantalla. Gracias, Carlos Baez, el Caimán. Esto fue Locutores, el poder de la voz. Gracias, Carlos Baez. Se despide su amiga Marta Gracias. Valero. Hasta la próxima. Gracias.